¿Cómo está? Un gusto saludarle. Gracias por compartir nuevamente con nosotros esta entrevista a fondo. Hoy con una mujer que se ha caracterizado en el último tiempo por ser una luchadora y además en los últimos días por presidir una fundación que lleva el nombre de su hija, que lamentablemente falleció tras un accidente automovilístico y que pese a que ha habido una serie de circunstancias producto de un choque que tuvo el jugador de la selección nacional Arturo Vidal, han sido bastante valientes en su posición. Me refiero a Carolina Figueroa, presidenta de la Fundación Emilia Silva Figueroa. Gracias, Carolina, por estar con nosotros conversando acá en esta entrevista a fondo. No, gracias a ustedes por la invitación. ¿Ha sido difícil, Carolina, estos días producto de lo que ocurrió con Arturo Vidal para ustedes? Porque inmediatamente la Fundación Emilia, como se le conoce cariñosamente, salió a la palestra. Sí, ha sido súper complejo, porque en definitiva mostrar una posición clara con una situación que era tan mediática, con un jugador de fútbol que en realidad es un líder dentro de los jóvenes y los niños, fue complejo. Y fue complejo decir, nosotros no condenamos al jugador, pero sí condenamos la acción de conducir bajo estado de ebriedad y generar este tipo de incidentes, sí la condenamos, y eso había sido una de las banderas de lucha que habíamos llevado durante todo el proceso de la ley Emilia y que hemos tratado de constantemente poner dentro de la palestra nacional. Entonces fue complejo. Ahora, ¿no llegó un momento en que temieron de que se pudiera dar una situación complicada, producto que se está jugando la Copa América y que incluso muchos, en lo personal tengo que señalar, esperaban un castigo mucho más fuerte del técnico Sampaoli, porque de alguna forma la disciplina se había cortado con esta situación, haciendo recordar procesos anteriores, y era un jugador de fútbol que estaba manejando, y no es cierto, bajo la influencia del alcohol, y se está dando toda una situación. Y mucha gente apoyó a Vidal por esto, no esperaban de que tuvieran algún contratiempo o que esto fuera, ¿no es cierto?, de alguna forma un cohete, un exocet hacia la fundación. Mira, nosotros cuando sacamos la declaración pública con respecto al hecho, no fue una declaración pensada en lo que iba a pasar posteriormente. Nosotros pensábamos que teníamos que tener voz porque teníamos que hablar por las víctimas que han establecido las estadísticas con respecto a este tipo de incidentes, y en definitiva no tomamos, no pensamos si iba o no iba a causar resquemores. Sabíamos que mucha gente no iba a estar de acuerdo con lo que estábamos diciendo, porque en este país se tiende a perdonar mucho a las figuras que son muy queridas por el país. Pero yo insisto, nosotros nunca condenamos al jugador, condenamos la acción y se la condenamos a cualquiera que lo haga. Entonces era necesario para nosotros como vitalmente decir que no estábamos de acuerdo, con que esto se relativizara, no estábamos de acuerdo con que esto se le quitara la profundidad que tiene, y era necesario entonces aclarar ese punto a quien quisiera leer el comunicado de prensa. Ahora, Carolina, para usted, ¿cómo ha sido estos días? Porque tengo entendido que esta es la primera entrevista a fondo, como se llama este programa, que da sobre el tema la Fundación Emilia, usted como su representante. Sí, es la primera entrevista que damos y yo le agradezco el espacio, porque en definitiva también es necesario aclarar algunos puntos que a lo mejor la gente especuló demasiado y todavía sigue especulando y que no son de tanta complejidad. O sea, tienen que ver con los valores que tiene la Fundación, con la opción de vida que tomamos nosotros y que defendemos, y yo no creo que sea malo en este país defender la posición de vida que uno tiene. Entonces agradezco el espacio. A ver, Carolina, hablemos un poco. ¿Ustedes esperaban que Carlos Albornoz, director ejecutivo de la Fundación Arturo Vidal, pidiera reunirse con ustedes? No. ¿Cómo fue esta situación? ¿Le sorprendió? Porque claro, llega a través de una carta, ¿no es cierto?, a una persona que es del director o gerente, y de ahí se lo dispone. ¿Cómo es esta situación? Es mucho más simple. Carlos Albornoz el día viernes mandó un correo electrónico al correo contacto@Fundación Emilia, que es el que tenemos para el contacto de víctimas. Cada vez que nos piden ayuda psicológica o orientación jurídica, nos escriben a ese correo, y a ese correo llegó este mensaje el día viernes. En el mensaje decía básicamente que él estaba muy complicado por lo que estaba pasando y que reconocía que era un delito, decía, por el delito que cometió Arturo, y pedía reunirse con nosotros. Debido a lo que significó para nosotros el desgaste emocional que tuvimos la semana pasada, porque la gente mucha piensa y especula que es bonito estar en la prensa y es bonito estar en la televisión, y no es grato. Nosotros somos
personas que trabajan diariamente y en definitiva también fue un desgaste emocional tratar de defender una postura. Y nosotros no vimos el correo hasta el fin de semana y nuestra secretaria, la secretaria ejecutiva de la Fundación, le contestó un correo genérico que se le manda a todo el mundo y que decía: derivamos este correo al directorio. Esa fue la respuesta que se dio el día viernes y nosotros vimos el correo al fin de semana. Y decidimos como directorio entonces, a través de una reunión virtual que tuvimos el día lunes, escribirle una respuesta. Y en esa respuesta decía lo que le decimos a toda la gente que nos contacta bajo las mismas características de Arturo Vidal, que mientras esté el juicio abierto nosotros no nos reunimos con imputados por defender el dolor de las víctimas. Incluso, Carolina, se especuló mucho de que se ofrecía algún tipo de apoyo en recursos para las fundaciones en este correo, en esta carta que les llegó. Nada de eso, simplemente él manifestaba su preocupación por lo ocurrido, manifestaba y reconocía que esta había sido un delito, decía incluso que él había vivido en Estados Unidos y sabía cuál era el tipo de defecto que esto tenía y pedía una reunión. Eso era todo lo que decía el correo, eran 3 líneas. Y no había nada que tuviera que ver ni con premios de Copa América, ni con beneficios que pudiera tener la Fundación, ni nada de eso. Ahora, ¿qué fundamentos llevan a la...? Ya usted ya dio uno, o sea, como ocurre a todos, pero debe haber algún tipo de reglamento interno que usted lo lleva más allá de lo que ya hemos conversado, de decir, no, la situación se plantea de esta forma y como bien usted decía, nuestros valores son estos, pero ¿qué específicamente usted lo lleva a esta respuesta? Bueno, básicamente cuando nosotros creamos la Fundación nos pusimos en muchas situaciones hipotéticas y una de las situaciones hipotéticas era qué pasa si alguna vez un imputado recurre a la Fundación y nos pide que mediemos. Y nosotros decidimos, antes de que se creara la Fundación incluso, si eso pasa, nosotros vamos a contestar que no nos reunimos con imputados mientras los juicios estén abiertos y sigan pendientes. Y esa ha sido la respuesta que hemos dado a las 3 veces en que nos han contactado imputados en otros casos, que han seguido abiertos y que nos han pedido mediar y que nosotros le hemos contestado exactamente lo mismo. No nos reunimos con imputados mientras los juicios sigan abiertos, porque es doloroso para las víctimas el que nosotros como Fundación de Víctimas lo hagamos y somos súper respetuosos de eso. Ahora quiero aclarar algo porque dentro de este comunicado que ustedes mandaron, el textual dice: no lo condenamos como persona, se refiere a Arturo Vidal. Condenamos sus acciones, manejo en estado de ebriedad, las que provocaron división en las posturas de todo el país y que para muchas familias resultan profundamente dolorosas, que es un poco lo que estamos conversando. Pero, ¿cómo se puede separar esto si al final no fue el jugador de fútbol, es la persona, es Arturo Vidal? De hecho, tras el partido en que Chile le gana a Bolivia, golea, entrevistan, ¿no es cierto?, para todo Chile a David Pizarro, y David Pizarro le hace la pregunta: ¿qué pasa con el caso Vidal? Y David Pizarro, el volante nacido en Valparaíso, señala: en lo que se refiere al equipo ya hemos dado vuelta a la página, pero está el tema de la justicia que tiene que seguir avanzando. O sea, plantea una postura súper firme con respecto a lo mismo. ¿Cómo separamos? Básicamente tiene que ver, a ver, lo que nosotros quisimos decir y explicarle a la gente es que esto no lo hacemos porque sea Arturo Vidal. Tenemos el mismo procedimiento por todos los imputados. Nosotros tratamos de visibilizar todos los casos que llegan a la Fundación. No somos capaces de visibilizar todos los casos a lo largo de Chile porque somos muy pocos. Pero yo creo que a muchos les consta que cada vez que hay un caso que llega por la Fundación, nosotros lo visibilizamos, apoyamos dentro de lo que podemos, establecemos redes sociales en Twitter que da cuenta del caso. Estamos pidiendo justicia para Dante en este momento, que es un caso en Puente Alto, justicia para Camila, que es una ciclista en Santiago, su justicia para Karen y Juanita, acá mismo en la región de Valparaíso, y una cantidad de otras familias que se han acercado y que estamos tratando de conducir, visibilizar sus casos y pedir justicia. Entonces, es lo que hacemos con todos los casos que llegan a la Fundación. O sea, no es una excepción por ser Arturo Vidal. No, y a eso nos referíamos cuando decíamos no condenamos, entre comillas, al jugador, condenamos la acción. Es la acción que condenamos en cualquier hijo de vecino que esté en esta posición. Entonces, eso a veces la gente lo confunde en esta vorágine que es el fútbol y cree un poco menos que estamos condenando a Arturo Vidal por ser Arturo Vidal. Y no, condenamos la acción, como también manifestamos que condenábamos la acción en el caso de Martín Larraín, sí, porque lo hicimos, como también condenamos la acción y estamos esperando la carpeta investigativa en el caso del senador Quintana, porque también lo dijimos en las redes sociales, es la acción y lo hacemos con todos. Ya vamos a hablar de ese tema del senador Quintana, porque también ahí de repente queda la impresión de que la ley no actúa de igual forma para todos. Siguiendo ya y un poco redondeando lo que es esta situación de Arturo Vidal, ¿le creyó cuando lloró, cuando pidió disculpas públicas?
Yo no soy quien para juzgar si lo hizo o no lo hizo sinceramente. Yo espero realmente que hayan reflexionado, hayan entendido que se generan daños, que la indulgencia con la conducción y el beber alcohol tiene costos, y esos costos los paga mucha gente en este país, que no tiene justicia, que vive en la impunidad, etcétera. Entonces, yo espero que él haya reflexionado. Yo quiero ser positiva y quiero creer que él se arrepintió, y quiero creer que él va a dar un cambio de vida de 180 grados de ahora en adelante, y ojalá que en algunos años más Arturo Vidal sea un rostro que le diga a la gente que conducir bajo estado de ebriedad efectivamente es un delito. Entonces yo espero en lo profundo de mi alma que sea así, pero no lo sé y no lo voy a juzgar, es lo que yo espero. Pero la justicia sí está siguiendo el proceso. ¿Le pareció conveniente lo que dictaminó en primera instancia el tribunal, indicando que se le suspendía por una cantidad de tiempo la licencia y que tenía que firmar en el consulado de Milán mientras durara la investigación de 120 días? Es lo que estableció el tribunal. Yo creo que algo, un poco de molestia me generó esto de que tenga que firmar en el consulado de Milán. Yo creo que no todos los ¿Usted esperaba ciudadanos... que tuviera arraigo nacional? Sí, como se le pide al resto de los chilenos que cometen este tipo de delitos, que tengan arraigo nacional. Les piden generalmente una de esas medidas. ¿Privilegio? Ahí yo creo que sí, que hubo una suerte de privilegio que espero que en algún momento la justicia responda y solucione. Para cerrar ya este caso y agradeciendo, ¿no es cierto?, que tenga la amabilidad de conversar y responder las preguntas sobre este tema que reiteramos primera vez, en la cual usted se refiere a fondo. Han recibido muchos ataques porque usted sabe que el tema hoy día de las redes sociales sirve para muchas cosas, conversaciones, llamados en contra de ustedes por esto, porque señalaba que de alguna forma le había tocado también, ¿no es cierto?, en contra a la Fundación Emilia. Sí, yo creo que la gente a veces pierde como los parámetros de lo que se le exige al otro. La gente en redes sociales a veces es muy cruel y nos acusa de pontificar contra los otros, y yo no estoy pontificando. Yo en definitiva lo que estoy pidiendo es una simple premisa: responsabilidad en las calles, responsabilidad con todo, responsabilidad con lo que le puede ocurrir a los otros, con lo que te puede ocurrir a ti mismo. Y si eso es ser pontificar, qué pena, pero no lo voy a dejar de hacer porque piensen que es incorrecto. Ha sido duro, las redes sociales, mucha gente nos ha apoyado, estoy súper agradecida a aquellos que nos apoyan y nos dicen que vamos como por el camino correcto y que se sienten orgullosos y todo lo demás, pero también mucha gente ha atacado a la fundación, a la obra en sí, y eso duele. Bueno, reiterar, yo creo que ha sido una posición muy valiente la de usted, y lo bueno es que usted ha contado con el apoyo de su marido, que también es parte fundamental de esta fundación. Sí, bueno, el Benja ahí es uno de los pilares, y muchos de los que están detrás y que no se ven también son pilares. O sea, la gente que te dice y que te llama por teléfono y te dice: Carolina, estamos contigo. Las víctimas, hemos recibido mucho apoyo de todas las víctimas que estamos manteniendo en red en la fundación, y eso también ha sido un bálsamo en estos días. Claro, Carolina, y cuando nuestro país está viviendo una situación de crisis, ¿no es cierto?, en credibilidad, en la confianza a muchas instituciones, de alguna forma ustedes se transforman en una luz de esperanza, porque están luchando por lo que son sus valores, por seguir con esto que crearon hace un tiempo atrás, y por demostrarle que aquí no hay privilegios, sea quien sea quien está involucrado en este tipo de accidentes de tránsito. Yo creo que sí, que efectivamente estamos en una crisis a nivel país, y esa crisis se ha visto en cosas tan simples como lo que ha desatado la Copa América y el fútbol. Y yo espero que en algún momento nos sanemos todos de esta crisis, que develemos toda... que volvamos a confiar. Es tan difícil volver a confiar cuando se ha perdido ya la confianza, pero hacer un gesto y transparentar finalmente todo y volver a ganar confianza, creo que es un acto que se debe hacer en algún momento a nivel de sociedad. Carolina, hablemos del caso del senador Jaime Quintana, ¿no es cierto? Atropelló un carabinero, murió el carabinero y actualmente está cumpliendo sus funciones en el Senado. ¿Le da rabia, le da impotencia, o espera que igual que Arturo Vidal, él también, ¿no es cierto?, reciba lo que significa la ley? Estamos atentos a la carpeta investigativa que está presente por el senador Quintana. En este momento el abogado de la víctima ha presentado un nuevo periodo de investigación,
y estamos atentos a lo que resulte de eso, y efectivamente si después del periodo de investigación sale que él debe cumplir las penas de lo que sea la ley de tolerancia cero o lo que es la ley Emilia, efectivamente las vamos a pedir, y las vamos a pedir de la misma forma que lo pedimos con cualquier imputado. O sea, para nosotros todos son, entre comillas, iguales y todos son responsables ante la ley, aunque sabemos que no es así, aunque sabemos que los recursos económicos marcan eso. Yo creo que igual es un deber pedirlo y luchar porque efectivamente sea así. Él señaló que en ese día iba manejando, que la situación no iba a alta velocidad, también habló del tema de que no iba bajo la influencia, ¿no es cierto?, del alcohol, de que había sido prácticamente un accidente que no se había dado cuenta. ¿Qué piensan ustedes de aquello? Lo que pienso en todos los casos, yo creo que tiene que investigarse, tienen que ver si habían o no irregularidades, tienen que establecerse penas en relación a los daños causados, que si se prueba que efectivamente es el culpable. O sea, estamos esperando por eso el fin de la carpeta investigativa. No me atrevo a adelantar un juicio final o un resultado en tribunales, pero efectivamente estamos atentos al juicio y esperamos que la justicia actúe de forma igualitaria como lo haría con cualquier sujeto en este país. Hablemos de la fundación. ¿Cómo ha sido su vida después de aquella fecha del 20 de enero de 2013, cuando lamentablemente se produce el accidente? Es una vida totalmente distinta. Yo siempre lo he dicho, uno no vuelve a ser feliz completamente. Tú dices, ¿cómo eso? Sí, yo puedo volver a sonreír, pero el dolor se convive todos los días, te da pena, hay momentos en que son bien negros, entre comillas, con eso, y es una sensación generalizada en todas las familias de víctimas, en los cumpleaños, Día del Padre, Día de la Madre. Es complejo, es complicado, es mantenerse con una herida abierta. Ahora, Carolina, ustedes lograron algo importante, lucharon, al principio muy solos, porque después de que ya, ¿no es cierto?, lograron los primeros avances, aparecieron algunos políticos, como ocurre en este país, y se acercaron a ustedes por lo que era esta ley Emilia. No fue fácil al principio, fue una lucha muy fuerte. ¿De qué forma eso compensa, si es que se puede, en lo personal, compensar la pérdida tremenda de la Emilia? Yo creo que la pérdida de la Emilia no se compensa con nada. Esta lucha la llevamos a cabo por su recuerdo, pero no fue para compensar su pérdida. Es por su recuerdo y básicamente porque no le queríamos dar este dolor a ninguna otra familia. Y sí, efectivamente al principio fue muy solitaria la lucha, porque todo el mundo nos creía y nos decía que éramos muy exagerados, escuchábamos juicios que ahora también volvimos a escuchar, como que no se puede legislar por un caso, son miles de casos, pero la gente olvida que no se puede legislar en caliente, textual. También eran muchos los casos anteriores y ya no. Entonces fue súper complicado. Pero yo creo que lo más complicado fue darme cuenta que en esta sociedad los delitos viales no están incorporados en el imaginario. La gente los ve todos los días por televisión y se horroriza y dice, oh, pero ¿cómo puede ser posible? Pero lo único que pide es que a ellos no les pase, y al otro día se olvidan y no saben que detrás de eso, detrás de lo que vieron en televisión, hay un drama que persiste. Y eso fue fuerte, darme cuenta que en definitiva a nadie le importaba este tipo de víctimas. Ahora, ¿qué sienten ustedes como fundación cuando hace algunas semanas es condenado a 9 años de prisión efectiva Gonzalo Rojas? ¿No es cierto? Recordemos aquel accidente acá el año 2014, septiembre de 2014, en Avenida San Martín, donde muere otro joven, Pablo, y es condenado justamente a 9 años de prisión efectiva, convirtiéndose en el primer condenado por la ley Emilia en el país. Fue una sensación agridulce. Yo creo que cada vez que se aplica la ley Emilia no es solamente una víctima, hay dos. Es la familia de Pablo, en este caso la familia de Pablo Asensio, pero también la familia del imputado perdió a su hijo, porque estar en la cárcel 9 años tampoco es grato. Yo creo que nadie gana cuando efectivamente, entre comillas, se aplica la ley. Pero en definitiva hay que hacerlo para que la gente tome conciencia. Así lo han probado estudios y aplicaciones en Estados Unidos, en la Unión Europea. Francia es líder en este tipo de sentencias, de condenas y de cambios legislativos para bajar las estadísticas. Entonces yo creo que hay que mirar en esa dirección y dar cuenta que sí, que efectivamente van a haber costos. Pero al final los costos van a ser salvar vidas. Ahora, yo tuve la posibilidad de estar en aquella audiencia cuando se leyó, ¿no es cierto?, la sentencia, y la salida de los familiares, sobre todo de Gonzalo, no fue la mejor, diciendo improperios contra los abogados, contra Benjamín, que estaba ahí.
¿Cómo sienten ustedes esa situación? Porque de alguna forma también ustedes se colocan en el caso de la familia del imputado, en este caso del sentenciado. Por lo mismo decía que en el caso de Pablo Asensio perdieron las dos familias. O sea, yo entiendo la rabia de la familia de Gonzalo, no la comparto, no comparto ni la forma ni el modo, pero entiendo la rabia y el desazón de su madre. Pero yo también entiendo que en este Estado democrático, pongámoslo de alguna forma, cuando tú cometes un delito, tú tienes que estar dispuesto a pagar ese delito. Y esto ahora es un delito. Entonces la gente tiene que acostumbrarse a que si es un delito que está sancionado por la ley, efectivamente lo evite. Porque este es un delito que se puede evitar 100%. Es simplemente no conducir bajo estado de ebriedad. Ahora, eran 3 condicionantes por las cuales se le estaba acusando. 2 son, ¿no es cierto?, la que tiene que ver manejo bajo estado de ebriedad con resultado de muerte y el no prestar ayuda a la víctima fueron aceptadas. Pero hay una tercera que a mí, la verdad, quería preguntarle porque de alguna forma, si bien se habla de estado de ebriedad, pero él escapa del lugar, ¿no es cierto? Y él no se somete a los exámenes propios que le somete cualquier conductor y no es condenado por aquello. ¿Qué siente usted con esta resolución del tribunal? ¿Cree que en cierto modo faltó algo? Yo creo que la ley es interpretable por cada uno de los tribunales. Estamos a la espera de otras sentencias bajo la ley Emilia para evaluar y ver cuáles son los vacíos que dejó la ley. De partida, uno de los vacíos que dejó es la homologación de bajo la influencia del alcohol con el estado de ebriedad. Si se hubieran sido homologados, como lo hace el resto del mundo, entonces no tendríamos que estar viviendo la impunidad que se está viviendo en el caso de Karen y Juanita. Claro, porque disculpa, aquí sobre 1 gramo, ¿no es cierto?, de alcohol en la sangre se aplica la ley 0.8. 0.8. Y bajo eso no se aplica la ley Emilia. No. ¿Y cuál es la diferencia si al final el conductor igual va, ¿no es cierto?, bajo los efectos del alcohol y no todas las personas responden de igual condición física a tomar un trago, a tomar 2 tragos? Esto se generó a través del debate de lo que fue la ley tolerancia cero. En la ley tolerancia cero el Congreso estipuló que el 0.8 era lo que aceptábamos como límite para conducir bajo la influencia del alcohol. Y eso yo creo que, entre comillas, fue un error enorme en su momento, aunque la ley de tolerancia cero es un avance, el dejar esta ambigüedad entre bajo la influencia del alcohol y el estado de ebriedad fue un error que nosotros le hicimos ver a los congresistas cuando estaban aprobando y esperando a la ley Emilia. Nosotros le dijimos, vamos a tener casos bajo el 0.8 que no van a ser penalizados y esos casos van a pedir justicia y que vamos a responder en ese caso. Entonces dijimos también cuando terminó el proceso, si aquí hay falencias vamos a volver. Y es lo que vamos a hacer, vamos a volver al Congreso a pedir el 0.3. Correcto, nos queda 1 minuto de programa aproximadamente. Quiero preguntarle por aquello, ¿qué le falta a la ley Emilia? ¿Cómo quedaría usted totalmente tranquila con la ley Emilia? Si nosotros incorporáramos lo que es la norma de la OCDE y de la Organización Mundial de la Salud y estableciéramos que esta ebriedad se comprende desde el 0.3 hacia arriba, nos evitaríamos una cantidad enorme de siniestros viales y salvaríamos muchas vidas. Yo creo que esa sería una de las características más importantes que le falta en este momento a la ley Emilia. Después de lo que pasó con Arturo Vidal, del mismo caso que nos señaló usted del senador Quintana, ¿cree que los parlamentarios van a estar de acuerdo en este cambio cuando hay una crisis, reiteramos, y hay un ambiente extraño a nivel político en nuestro país? No, no creo que van a estar todos de acuerdo. Yo creo que va nuevamente a ser un trabajo de hormiga y de convencerlo uno a uno. Y probablemente nos vamos a demorar más de 2 años, pero yo estoy dispuesta a dar esta pelea y mucha gente que está detrás de mí también está dispuesta, así que esperemos que en 5 años más sea ley. Esperemos que sea antes de 5 años, Carolina. Esperemos. Quiero agradecerle por la posibilidad de conversar con nosotros en esta entrevista a fondo, por abrirse un poco, abrir el corazón, porque sin duda cuesta. Y la verdad que, reitero, creo que han sido muy valientes con su oposición frente al tema Arturo Vidal y eso hay que destacarlo y recalcarlo en nuestro país en un tiempo en que tenemos una crisis, ¿no es cierto?, de confianza muy fuerte. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Carolina Figueroa, presidenta de la Fundación Emilia Silva Figueroa, conversando con nosotros en esta entrevista a fondo. Usted la conoció como lo que es, una mujer valiente, una mujer que se atreve, una mujer que combate por una causa que a muchas familias le afecta, pero que
hasta hace algún tiempo, la verdad, muy pocos se atrevían a conversar como es el tema de los accidentes de tránsito producto de la ingesta de alcohol. Que esté muy bien usted y su familia.